en el océano. Pues primero tenemos concentraciones de CO2, ¿verdad? Ya estaban medidas, digamos esto fue en enero del 2017, donde estábamos en 406 partes por millón de CO2. Digamos que pasamos a enero del 2022, 5 años después, ya tenemos 417.99. Este es el último reporte que ha salido, lo pueden consultar en esta página, co2.earth. Ellos mantienen actualizados, digamos que los niveles de CO2 a nivel global. Estos son tomados por dos laboratorios, uno en Hawái y otro en Scripps. Hay dos laboratorios realmente que toman esos datos y los unen y los colocan en esta plataforma. Digamos que aquí vemos ya un aumento del 3% en 5 años más o menos del CO2. Entonces este CO2, digamos que los océanos funcionan como unas bombas, unas succionadoras de CO2 natural. Esto pasa, digamos que de forma, o sea, pasa de forma constante. Sin embargo, cuando el CO2 entra en contacto con el agua, genera una serie de cambios químicos, donde uno de los más importantes, pues digámoslo así, es la formación de iones bicarbonato con iones hidrogeniones o iones de hidrógeno pues libres. Estos iones libres de hidrógeno, que son positivos, pues tienen una afinidad con los iones de carbonato. Entonces ahí es donde ocurre, pues digamos que parte como el desbalance químico. Estos iones pues van a formar una cantidad de bicarbonatos y me van a consumir iones de carbonato, que pues son los que necesitan pues los organismos calcificadores en caso pues de corales para incorporarlos, digamos, en sus esqueletos. Está el calcio, pero el calcio digamos que no es una limitante porque pues no, o sea, está en cantidades suficientes para que ocurran todos estos procesos. Entonces, pues bueno, esto trae obviamente un descenso en el pH. Estamos hablando que un descenso de 0.1 unidades de pH, o sea, de 8.1 a 8, estamos incrementando en un 30% la concentración de iones hidrógenos. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos son escalas logarítmicas, entonces 0.1 unidades de pH es realmente muy dramático para lo que es la fauna marina en este caso. Les estaba diciendo los estados de saturación de carbonatos. Entonces como calcita, aragonita y magnesio calcita pues van a sufrir un descenso o se van a desaturar, precisamente porque se están formando más iones bicarbonatos. Después les voy a explicar, digamos, cuáles son como las tendencias o las teorías que existen acerca del bicarbonato y carbonato para la calcificación de organismos marinos. Como para ponerlo aquí didácticamente, tenemos en la columna de agua, digamos que un horizonte de saturación de carbonato de calcio que es igual a 1. Por encima está todo saturado, por debajo está subsaturado. Digamos que el horizonte de saturación, o el omega, para verlo así en términos prácticos, es un número que me indica qué tan fácil o qué tan difícil es para un organismo marino calcificar o no, o disolverse. Entonces, si estamos, digamos que por encima de este horizonte, se favorece la calcificación, hay precipitación de carbonato de calcio. Si estamos por debajo de este horizonte, pues se favorece la disolución. Eso son cosas pues termodinámicas, digamos que eso ya está establecido. Tenemos aquí en este panel dos escenarios. Un escenario en el 2005, cuando estaba la concentración a 380 partes por millón. Vemos que la saturación de la aragonita está pues en todo lo que son los sistemas tropicales, pues está básicamente entre 3.25 y 4, digamos entre marginal, adecuado y óptimo. Si pasamos ya a concentraciones de 550, que no estamos realmente muy lejos de esos valores, para el 2050 o 2100 pues ya empezamos a tener valores marginales o por debajo de marginales. Entonces digamos que de aquí parte toda esta teoría de la acidificación oceánica y los efectos en la calcificación de los organismos. Entonces por eso, si se desatura por la incorporación de CO2, pues este horizonte básicamente se va a mover como hacia la superficie, y pues muchos organismos que de pronto van a quedar debajo de ese horizonte pues ya no van a tener la posibilidad de calcificar. Este quizá fue la primera publicación que dio alerta de todo este proceso. Kleypas en el 99 fue publicado en la revista Science, donde ellos por medio de unos modelos pues determinaron básicamente
las consecuencias de la incorporación de dióxido de carbono. Entonces tenemos que para la era preindustrial pues todo estaba por encima de 4 o 5, básicamente los arrecifes, y para el 2100 o final de siglo pues vamos a estar aproximadamente en 2.5. Esto ya ha sido reportado, digamos que por diferentes estudios. Aquí hay dos estudios, digamos, que reunieron en el panel superior, el Landon y colaboradores, reunieron, digamos, que una cantidad de estudios que midieron la calcificación y lo modelaron de acuerdo a diferentes concentraciones de CO2, en este caso pues diferentes valores de saturación de aragonita, y pues se dieron cuenta que a menor número de aragonita pues la calcificación disminuía. Y esto fue, o sea, esto es una tendencia general. Eso ha sido como uno de los artículos quizá más citados en la historia de la acidificación oceánica. Después también Leclerc y colaboradores también pues, han encontrado cosas similares, que la saturación de la aragonita obviamente es dependiente a la concentración de CO2. Estas fueron como las primeras publicaciones que sacaron. Igual es una tendencia negativa. Luego, este es quizá el metaanálisis de pronto más completo que existe hoy en día sobre acidificación oceánica y cambio climático en general. Entonces tenemos que, sin duda, la calcificación pues, es algo bastante importante, donde en 110 estudios que ellos revisaron, pues todos básicamente se veían afectados por acidificación oceánica y por temperatura. Digamos que de los organismos calcificadores, los más, digamos, afectados estaban corales, estaban moluscos, estaban los cocolitofóridos. Entonces, bueno, para entender un poco qué es lo que pasa con el proceso de calcificación y por qué, digamos, cuáles son como las teorías que existen, digamos, que afecta la calcificación de los corales, el CO2. Entonces, bueno, tenemos, los corales necesitan, digamos que un medio, en este caso es una matriz orgánica que es donde ocurre todo el proceso. Esto es una matriz, digamos que aislada del medio. Para que ocurra estos procesos, pues ellos tienen que elevar el pH acá. Aquí en este panel vemos el pH del agua, que va entre 7.2 y 8.2, y vemos el pH del sitio de calcificación, o sea, de este. Vemos que un pH de 7.4, dentro de este compartimento, pues ellos tienen que elevar el pH mínimo a 7.8. Vemos iguales corales más dramáticos, por ejemplo, Desmophilum dianthus, que es un coral de aguas frías. Vemos que a pH 7.8 él tiene que elevar el pH interno a 8.6. Entonces, bueno, aquí se genera una serie pues, de interrogantes. Entonces, ¿qué es realmente lo que afecta a la calcificación? Todavía no hay un consenso. Todavía se debate, se cree que es una cuestión energética. Precisamente como el pH baja, pues ellos tienen que mantener un delta. Entonces, a mayor delta, pues van a necesitar mayor energía. Entonces, esa mayor energía pues, se va a traducir en menor calcificación. Está la otra de transporte intermembranal. Entonces, a mayor acidificación, pues va a haber una cantidad de bicarbonatos mayor. Sin embargo, esos bicarbonatos, digamos que los pueden incorporar directamente, pero este bicarbonato necesita dividirse para que quede libre el carbonato, que es, como les dije, es el que se necesita para incorporarse en el esqueleto. Digamos que aquí hay un proceso energético. Fuera de eso, hay unos iones hidrógeno que se están formando que tienen que ser evacuados para mantener un pH alto. Entonces, digamos que todo eso, digamos que esa es la hipótesis energética de la acidificación oceánica. La otra es que pues sencillamente no importa, los corales pueden incorporar CO3, digamos que esto ya existe la maquinaria molecular para hacer todas estas reacciones enzimáticas, por llamarlo así. Entonces ya el problema es de disolución, digamos que a menor omega pues la disolución se incrementa exponencialmente. Entonces, bueno, esas son como tres de las grandes hipótesis pues, que se manejan. Bueno, ya para entrar en contexto, tenemos los sistemas de afloramiento o los upwelling, digamos que son zonas muy importantes en el océano porque
ya digamos que manejan condiciones futuras de acidificación oceánica. Hay digamos que 4 grandes surgencias en el mundo, obviamente pues hay otro tipo también de surgencias más pequeñas. Una de las más estudiadas ha sido la de California, digamos que tienen toda una serie de datos históricos y pues igual allá ya se han encontrado efectos de acidificación oceánica de forma natural. Estos son obviamente pues sistemas de surgencia gigantes, pues son muy importantes para la actividad pesquera. Entonces son sitios altos en concentración de CO2, obviamente un pH bajo, y también tienen zonas mínimas de oxígeno. Entonces digamos que estos sitios se convierten como en laboratorios naturales para nosotros poder generar digamos que hipótesis concernientes a cambio climático, en este caso pues acidificación oceánica. Nosotros tenemos un sistema de afloramiento estacional que es el sistema del Caribe Sur, el cual pues se compone por el sistema de afloramiento de La Guajira y el sistema de afloramiento de Margarita. Vemos acá las flechas, vemos unos filamentos. Estos pues filamentos ellos lo ven desde satélite, pues esos son básicamente como las lenguas de agua fría que pues están básicamente aflorando en esta zona. Aquí lo vemos pues un poco más claro, digamos que el de La Guajira se extiende precisamente hasta nuestra zona aquí del Parque Tayrona. Digamos que son aguas subtropicales sumergidas de aproximadamente 100 metros, entonces pues esto no es realmente una surgencia digamos tan dramática como la que vemos por ejemplo en la de California, que son aguas de 500 y 600 metros aflorando a la superficie. Entonces pues bueno, pues por consiguiente digamos que no son digamos que surgencias que tengan digamos una carga de nutrientes muy alta. Bueno, pues básicamente eso, o sea, no generan, digamos que gran impacto a nivel de pesquería, pues comparado con otras, digámoslo así. Este estudio entonces, pues bueno, se desarrolló en la bahía de Chengue. El Parque Tayrona pues obviamente está influenciado por esta zona de surgencia. Aquí pues en la bahía de Chengue digamos que hay un crecimiento coralino. Aquí estamos zona expuesta y zona protegida, hay un mayor crecimiento en todas estas zonas protegidas. Tenemos pues digamos corales comunes que se encuentran en cualquier parte pues del Caribe, Orbicela, Pseudodiploria, Colpofilia, Porites, Madrasis. La cobertura pues que se ha reportado está alrededor de 43%. Y pues bueno, digamos que es un sistema muy dinámico porque tiene digamos que lagunas costeras, tiene mangle, tiene pastos marinos y pues digamos que es una bahía digamos que bastante cerrada. Este es un estudio que publicaron en el 2014 Bayraktarov y colaboradores, donde ellos hicieron pues todo un seguimiento de muchas variables por 2 años y medio. Entonces pues digamos que es un insumo muy importante para los que queremos digamos que hacer estudios allá y queremos comparar datos digamos que históricos. En este caso pues es interesante la cuestión de la temperatura, los nitratos, la clorofila. Pues este pH creería yo que no se tomó pues con las metodologías que ya se utilizan ahora para acidificación oceánica, sin embargo pues es un punto de referencia también, sobre todo porque ellos tuvieron en cuenta diferentes épocas de surgencia mayor, surgencia menor, no surgencia y no surgencia mayor. Entonces bueno, el objetivo de este estudio era evaluar la respuesta metabólica in situ de 2 corales que están pues en esa zona, Madrasis sauretenra y Porites divaricata, y cuál es la relación con los procesos de afloramiento estacional con el fin de proyectar la respuesta de estos ecosistemas marinos hacia futuros eventos de cambio climático. Entonces pues para eso se tuvo en cuenta lo que les hablaba, la parte pues física. Entonces se cuantificó la alcalinidad total, carbono inorgánico disuelto, la concentración o la presión parcial de CO2, el pH total y la saturación del aragonito. Entonces esto se hizo pues en un tiempo de 6 meses, donde alcanzamos a digamos que a coger diferentes épocas climáticas o diferentes periodos de surgencia. Y pues bueno, de la parte biológica pues estimamos las tasas de calcificación y productividad neta. Pues digamos que eso
no se había hecho para la zona, digamos que no hay estimaciones de tasas de calcificación en corales, digamos, o sea, hay tasas de crecimiento, hay tasas de coberturas, hay otras cosas, pero ya calcificación como tal, creería yo que son de los primeros datos que tenemos. Esto se hizo pues en el contexto temporal, con afloramiento y con no afloramiento. Obviamente pues cabe decir que este pues estudio se planteó, digamos que a un año, por cuestiones pues de pandemia y pues de restricciones, pues solamente tuvimos tiempo de hacerlo en 6 meses, 7 meses fue lo que se hizo de muestreo, pero pues bueno, ahí alcanzamos a tener como algunas tendencias importantes. Entonces bueno, en los métodos ya les hablé, pues se trabajó con estas dos especies, digamos que son especies muy conspicuas. Madrasis auretenra pues forma unos parches muy específicos en Bahía Chengue, y tengo entendido que en muchas otras bahías del Parque Tayrona son parches bastante extensos. El de Bahía Chengue quizá puede ser igual de grande a este salón, o la mitad de este salón, un parche muy específico. Igual pues Porites divaricata también pues crece en abundancia en toda esta zona del arrecife. Entonces pues digamos que eran dos especies clave para trabajar. Son especies ramificadas, que eso es también importante. Es fácil, digamos que, o mucho más fácil trabajar con fragmentos de este tipo que cuando tú trabajas con colonias de crecimiento masivo. Se trabajaron con unas mesas, llamémoslo así, penduleantes. Entonces estas mesas están flotando en el fondo, están agarradas por unas cadenas plásticas a unos muertos, y se utilizaron unos recipientes o cámaras de incubación en acrílico, que pues fueron las que nos permitieron realmente hacer toda la cuantificación. Se tenían 2 mesas de estas. Se hizo pues seguimiento de temperatura mientras hacíamos las incubaciones, también de luz. Digamos que lo que hacíamos, aquí estábamos trabajando, sacábamos, digamos, los fragmentos, los llevábamos a superficie, inmediatamente pues en superficie los colocábamos en unas basecitas de epoxi, y esas basecitas las bajábamos al arrecife donde estábamos haciendo todo el experimento, y pues bueno, empezamos la incubación. Cabe decir que este proceso pues no duraba más de 10 minutos, que teníamos pues los corales acá en este estado, pues todo como para evitar estrés obviamente de ellos. Sin embargo, como medida de control, cuando se colocaban o se introducían los cilindros, pues se dejaba aproximadamente media hora mientras ellos empezaban como a expandir los pólipos, y pues como que se relajaban un poco más. Entonces esto así es como luce, digamos que un fragmentico de coral que incubábamos. Esto es Madrasis. Luego de esto, de un tiempo de incubación que tardaba entre 1 hora y media y 2 horas y media, lo subíamos a superficie y extraíamos el agua, que pues básicamente iba a ser nuestro insumo clave para poder determinar las tasas de calcificación y poder determinar todo lo que es la química de los carbonatos. Los corales también, los fragmentos se guardaban porque había necesidad de estandarizar las tasas de calcificación y productividad y respiración a la superficie del coral, la superficie de área. Entonces bueno, eso se guardaba. Aquí para que vean más o menos cómo se veía la mesa pendulante. Bueno, esto es clave. Decidimos hacerlo así porque digamos que es importante que haya un movimiento interno de homogeneización dentro del cilindro, para que no se creen, digamos que bolsillos anóxicos, o básicamente pues como el coral está metabolizando, entonces pues para que no haya, digamos, que interferencia. Normalmente la gente lo que hace es que le coloca unos motorcitos que circula el agua, pero pues bueno, esos motorcitos digamos que son motores bastante costosos, y digamos que pues así nos funcionó perfecto. Como vemos, pues la mesa penduleante digamos que hizo su trabajo como nosotros queríamos, semejaba un poco como el movimiento de lo que nosotros podíamos observar naturalmente en el arrecife. Entonces bueno, se trabajaron digamos que de diciembre a mayo.
teniendo en cuenta época de no afloramiento en diciembre, pico de afloramiento en febrero, marzo y otra vez a mayo ya cuando estábamos saliendo del afloramiento, como pues para tener más o menos ese ciclo, poderlo digamos que cuantificar y pues poder realmente ver qué es lo que estaba pasando. Utilizamos entonces 6 cilindros, uno de esos se incubaba sin ningún coral. Esto para poder tener un control de, digamos, cambios en la química debido a actividad bacteriana. Digamos que la gran mayoría pues, de estos controles dieron pues casi que cero, entonces pues fue igual perfecto. Entonces el día 1, cada salida se componía de 3 días. Día 1 hacíamos una especie, Madrasis auretenra. Día 2 hacíamos porites de Ibaricata. Y el día 3 se hacían las mismas, pero con esqueletos de coral, esto también como para tener una idea de los procesos de disolución, que pues también son muy importantes. Para Madrasis incubamos en total 26 fragmentos y para porites de Ibaricate incubamos en total 20 fragmentos, que pues obviamente se distribuyen entre estos 4 meses. La calcificación la determinamos por medio de una metodología que se llama técnica de anomalía alcalina. Esta técnica pues, de anomalía alcalina digamos que maneja las mismas metodologías que se desarrollan en estudios de acidificación oceánica, donde digamos que por la calcificación digamos, de un coral se está transformando por una mol de carbonato de calcio que se está incorporando, se están transformando 2 moles de alcalinidad total. Entonces digamos que esto ya es una técnica que ha sido pues, utilizada en diferentes momentos, es una técnica que me permite cuantificar la calcificación in situ en el momento específico, no es digamos que cumulativa porque tú estás incubando los corales digamos que tiempo cero y lo que pasa de ahí en 3 horas. Entonces eso es pues también lo interesante de esta técnica. Digamos que se tomó agua en botella Niskin, se tomó justo en el sitio donde estaban las incubaciones. Esto era nuestro punto, primero nos servía como punto inicial del cambio en la química y nos servía también como punto de caracterización cómo estaba, digamos que el sistema de carbonatos en ese momento que se hizo la incubación. Entonces digamos que se hizo pues obviamente alcalinidad total, se tomó carbono inorgánico disuelto y pues con esa se derivaron las otras. Mi pronóstico o digamos que mi hipótesis era que a mayor saturación de la aragonita pues obviamente yo iba a encontrar una mayor calcificación, pues esto es lo que está reportado en la literatura, esto es lo que se habla. Y pues la idea es que íbamos a encontrar un punto de quiebre donde pues digamos la calcificación o iba a ser cero o iba a ser negativa. Entonces ya en laboratorio se hizo análisis de carbono inorgánico disuelto, se trabajó con un Marianda, digamos que pues esto es un equipo bastante preciso, digamos que la precisión estaba más o menos en 3 micromoles con respecto al material de referencia, esto es pues, una precisión menor al 0.5%. La alcalinidad total, estamos trabajando con una precisión aproximada de 10 micromoles, también con respecto a los materiales de referencia, es también pues digamos que algo pues muy preciso. Con estas dos, pues nosotros derivábamos el pH, bicarbonatos, carbonatos, el CO2 y la aragonita. Para estandarización del área superficial se hizo la inmersión con parafina, entonces pues un primer paso era como estandarizar una línea con unos esqueletos de coral que se asemejaban a un cilindro y ya cuando teníamos pues nuestra calibración pues básicamente nosotros embebíamos nuestros fragmentos hasta donde estaba pues el tejido vivo y ya de esto pesábamos y con el peso de esto pues nosotros podíamos determinar cuál era el área superficial. Entonces digamos que el área superficial es clave para nosotros poder realmente determinar con exactitud estos procesos metabólicos. También nos sirvió como pues estandarización para mirar digamos tamaño mínimo de los fragmentos, entonces de acuerdo pues a esto se determinó que un tamaño mayor a 25 centímetros cúbicos era como lo ideal para trabajar pues en estos contextos.
En cuanto a las variables ambientales, bueno, pues observamos obviamente pues, diferencias aquí en la temperatura. Digamos que en diciembre pues, teníamos temperaturas aproximadas de 28-29 grados centígrados. Teníamos para febrero y mayo, se comportó muy similar, con temperaturas alrededor de 26 grados. Y tuvimos, digamos que un pico de surgencia en mayo, aunque pues realmente no fue el pico de surgencia, fue el pico pues para nuestro estudio, pero digamos que se reportaron temperaturas para ese año tan bajas como de 21 grados centígrados. Desafortunadamente, cuando pasan esos picos de surgencia, pues obviamente sabemos que es una surgencia inducida por el viento, pues no se puede salir porque no hay permiso para ir a Chengue o sencillamente nos devuelven de donde nos devolvieron 2 veces, de Isla Aguja creo que nos devolvieron una vez, y otra vez ni siquiera nos dejaron pasar de Taganga, perdón. Entonces, bueno, estas son cosas que también uno tiene que ver, digamos, ya cuando uno está haciendo este tipo de experimentos in situ, que pues no lo teníamos pensado de esa forma. Tenemos obviamente pues un incremento en la salinidad, tal como ha sido reportado, de valores máximos de 36, no encontramos pues valores de 39 como han sido reportados en algunas circunstancias, pero pues esto es como lo normal de la época de surgencia. Listo, con respecto a la temperatura, aquí pues básicamente nosotros podemos tener 3 periodos climáticos. Uno de no afloramiento en diciembre, donde todas estas incubaciones pues obviamente digamos que tienen una condición muy especial, característica similar. Tenemos digamos que una época de transición, o en este caso la podemos llamar afloramiento menor, que lo observamos en febrero y en mayo, con digamos de temperaturas muy parecidas. Y tenemos digamos que la otra condición, que es el afloramiento, que ya pues obviamente las temperaturas estaban por debajo de 25 grados centígrados. Aquí pues les muestro, estos son unas imágenes satelitales, se pueden descargar gratis desde la NOAA. Digamos que estos fueron los días que se hicieron los muestreos, en diciembre 2 al 4, febrero 17 al 19, marzo 17 al 19 y mayo 14-15. En mayo no pudimos, bueno, tuvimos un problema técnico y pues no pudimos hacer las 3 salidas que estaban planeadas. Bueno, vemos acá cómo está la diferencia en color. Vemos que febrero para el área de Santa Marta, del Tayrona, que es justo acá donde yo estoy apuntando, pues está como muy parecida, digamos, que para la zona de mayo. Entonces efectivamente aquí vemos digamos que como una correspondencia, y vemos que ya la lengua de la surgencia pues ya estaba más extendida en los 3 días de marzo, y pues obviamente eso se vio reflejado en la temperatura. Como les decía, hubo periodos que pues no se pudo salir, digamos que por permisos, donde esta lengua verde, que ya estamos hablando de temperaturas cercanas a los 20 grados, pues se extendía toda esta zona hasta Santa Marta. Entonces, bueno, para futuros estudios, pues eso es, digamos que clave, escoger una zona también donde uno pueda tener un acceso que no sea pues Chengue, que es un poco más limitado. En la química pues de los carbonatos, realmente salvo lo que encontramos pues en la alcalinidad total y el carbono inorgánico disuelto, que sí pues encontramos un incremento, digamos que yo esperaría que esto se dé porque pues aguas un poco más profundas, hay más remineralización y pues bueno, hay un aumento digamos que en la alcalinidad total. Entonces pues listo, vimos esto, lo vimos en marzo para el BIC, con valores de 2124 micromoles, y vemos para marzo 2419 micromoles, que fue como lo más alto. Sin embargo, que bueno, estos 2 datos a mí realmente no me dicen mucho. Es ya más interesante cuando yo lo empiezo a ver en términos, por ejemplo, de saturación de aragonita. El CO2 igual pues se comportó de una manera como muy homogénea, 430, 450, 460, digamos que en todo el periodo. Lo mismo pasó con el pH total, digamos que no tuvimos pH por debajo de 8, pues salvo unos que otros valores que llegaron a pH 7.96, pero digamos que pues en general el promedio estuvo por encima de 8, ni siquiera pues para marzo.
Sin embargo, lo interesante es que sí encontramos un descenso, aunque es un descenso mínimo, pero pudo ser, digamos que evidente en la saturación del aragonito. Entonces, digamos que tuvimos valores para marzo cercanos a 3.2 saturación de aragonita, y tuvimos valores máximos en diciembre de 3.8. Entonces, pues bueno, tuvimos un valor de 3.34, digamos que si lo contextualizamos no sé, como en un contexto pues de modelos, nosotros estamos más o menos como por acá. Entonces, digamos que son valores adecuados a óptimos, digamos, en cuanto a la saturación de la aragonita. Y lo vemos pues también en el factor rebelde. El factor rebelde es básicamente qué tanta capacidad tiene el sistema de absorber o liberar CO2. Digamos que valores altos, digamos cercanos a los 14, pues entonces estamos hablando de sistemas que no son capaces de aceptar, sino liberan más CO2. Si estamos hablando pues de valores, digamos, un poco más pequeños, digamos cercano a 10, estos valores me dan a mi entender que es un sistema que tiene la capacidad de recibir CO2 más que aportar CO2 al medio. Digamos que estos datos obviamente son un poquito, digamos que contraintuitivos. En nuestro caso, nosotros esperábamos tener, no sé, concentraciones de aragonita por debajo de 3, dadas las condiciones que se han reportado para la zona de pH 7.8, digamos. Pues no encontramos esos valores. Esto contrasta con, digamos, estudios realizados en Costa Rica también en sistemas de surgencia estacional en el Golfo de Papagayo, donde ellos se han encontrado, digamos, que pHs de 7.8 con saturaciones de aragonita por debajo de 3. La implicación que ellos encuentran, digamos que para los arrecifes de Costa Rica, es que valores por debajo de 2.5 pues ya básicamente me van a generar estados de saturación por debajo del mínimo que los corales pueden utilizar para calcificar. Esto lo hicieron con dos especies, Posilopora damicornis y Pavona claus. Digamos que estas son unas tendencias, unas proyecciones que ya pues vamos a ver un poco las muestras. Otro pues interesante es que digamos que valores por debajo de 2.92, esto es otro estudio, digamos, que he hecho con muchos estudios de calcificación a nivel global, diferentes arrecifes. Por debajo de 2.92 pues ya vamos a encontrar también disolución neta. Digamos que pues nosotros, según lo que vimos en el sistema, estamos por encima de 3.2. Digamos que pues no hay procesos, digamos, de acidificación o disolución evidentes en esta zona del Parque Tayrona, por lo menos lo que nosotros pudimos observar con nuestros datos. Con respecto a la respuesta fisiológica, acá tengo los numeritos, pues indican los promedios de cada digamos, especie de coral y por cada época. Entonces están agrupados en no afloramiento, la época de transición y afloramiento. Acá en negro vemos las tasas de disolución que se encontraron. Digamos que estamos midiendo, o les estoy presentando, la calcificación neta, que es pues la calcificación gruesa menos la disolución. Digamos que los procesos de disolución no están siendo tan importantes en este caso. Obviamente hay muchísima más calcificación gruesa que lo que están disolviendo. Digamos que los valores que encontramos acá están casi que dentro del rango de variabilidad tanto de la zona de transición como de la zona de afloramiento. Sin embargo, pudimos ver algunas pues, tendencias. Encontramos diferencias significativas en una especie de coral, en Madrasis, donde para la época de afloramiento la calcificación neta pues, se incrementó significativamente con respecto a las otras dos épocas. Entonces lo que les hablaba, pues esto es básicamente todo lo contrario. Eso es totalmente inesperado porque nosotros esperábamos encontrar mayor calcificación en no afloramiento que en afloramiento. No encontramos diferencias significativas para la especie Porites divaricata y tampoco hubo, digamos, diferencias significativas entre especies. Entonces, bueno, ya cuando lo vemos desde otra perspectiva, digamos, hacemos pues regresiones, lo ponemos en un modelo de este tipo lineal, vemos que tanto la aragonita como la temperatura me explicaron mi respuesta de una manera significativa.
un poco más en la temperatura que en la saturación de la aragonita. Obviamente pues no tenemos, digamos, que un rango tan amplio como para nosotros, digamos, poder tener una tendencia mayor, como si pues lo tenemos en la temperatura. Digamos que aquí también vemos que en Porites divaricata pues no observamos esta tendencia. Básicamente las especies pues clasificaron lo mismo, sin importar si había alta temperatura, baja, si estaba más bajita la aragonita o no. Entonces, bueno, esto ya es una tendencia pues interesante. Ya aquí estamos hablando de diferencias interespecíficas. Ya diferentes especies pues obviamente están respondiendo diferente, pese a que viven en las mismas zonas, están compartiendo, digamos, que los mismos nutrientes. Ya la forma de adquisición pues bueno, ya vendría a cambiar. Eso ya serían cosas que tocaría explorar más adelante. Pues no fue producto pues, digamos, de este estudio. Algo también interesante es que pues encontramos tasas de calcificación, digamos, que altas para la zona. Si comparamos con estudios, digamos, hechos con corales masivos, estamos hablando alrededor de 10 a 18 milimoles de carbonato de calcio por metro cuadrado por hora. Okazaki encontró entre 1 y 15 milimol de carbonato. Jury, que hizo un estudio también con Madrazo y Saureterra, encontró entre 25 y 55. Nosotros encontramos tasas de calcificación entre 8 y 85 milimoles de carbonato de calcio en metro cuadrado por hora. Entonces, digamos que aquí hay algo pues muy interesante en esta zona, pese a las condiciones que están pasando, pese a que hay algunos cambios en la química de los carbonatos, pues estas especies están de alguna forma incrementando esas tasas de calcificación. Otra cosa interesante es pues, la productividad neta. Digamos que esto está pues acorde con los modelos que uno encuentra, digamos, de arrecifes coralinos. Cuando los valores son positivos, pues estamos hablando de tasas de fotosíntesis neta. Cuando estamos hablando de valores negativos, estamos hablando de respiración. Algo pues que nos hizo falta acá en este estudio fue hacer realmente un estudio 24 horas para nosotros poder tener realmente esta huella de la respiración. Sabemos que pues en el día hay más fotosíntesis, en la noche hay más respiración, en la noche, digamos, más calcificación, perdón, en el día más calcificación, en la noche más disolución. Entonces estos procesos pues se dieron, digamos, que netamente debido a la fotosíntesis. Digamos que acá se cuantificaron producción de oxígeno. Solamente lo pudimos hacer en 2 épocas, en la transición y el afloramiento, pero ustedes ven que hay una correspondencia casi exacta con lo que son las tasas de productividad. Entonces digamos que pues eso obviamente me está confirmando estas tasas de productividad son debidas netamente a procesos de fotosíntesis. Si vemos o si lo contextualizamos, digamos, en otros estudios, tenemos una palabra que se llama los pulsos metabólicos en el arrecife, y pues hablan básicamente de eso, hablan de los procesos de fotosíntesis y respiración y los procesos de calcificación y disolución. Entonces digamos que idealmente los arrecifes tienen que estar en balance. Si hay pues desbalances, entonces nosotros lo vamos a poder ver haciendo una gráfica, un plot entre la alcalinidad total y el carbono inorgánico disuelto, como pues lo vemos acá. Estos son nuestros datos. Vemos que digamos que la fotosíntesis y la respiración pues tienen un efecto más concentrado en lo que es el carbono inorgánico disuelto, y digamos que la calcificación y la disolución tienen un efecto más alto en la alcalinidad y en el DIC menos alto. Lo vemos acá, en el DIC es más 1 micromol y en la alcalinidad total es más 2 micromoles. Entonces digamos que si el sistema está balanceado hacia procesos de fotosíntesis, pues obviamente va a haber un proceso de alcalinización donde pues yo voy a ver incrementos en la alcalinidad total. Si hay procesos pues de respiración, obviamente van a haber procesos de producción de CO2, baja del pH, y lo mismo la disolución. La calcificación pues digamos que me produce CO2 y la disolución me genera otra vez iones carbonato del medio. Nosotros aquí lo que encontramos, digamos que esta línea azulita punteada es solamente como para modelar, digamos, que cuando la pendiente es igual a 1, digamos que yo lo que quiero es que cuando la pendiente sea igual a 1, digamos, todos mis datos estén muy cercanos a la pendiente. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Que entonces mi sistema está en un balance.
Aquí no tengo ni procesos mayor de fotosíntesis ni de disolución, sino que está en un proceso pues de balance interesante. Pues todo esto básicamente como que me reúne lo que les estaba diciendo, lo que se les estaba mostrando de los procesos de calcificación, los procesos de fotosíntesis. En diciembre vemos que los datos se agrupan aquí como en esta parte superior, como más como en esta zona, y posiblemente fueron debidos a los datos que encontramos de productividad neta, especialmente por ítems de Ibaricata, que pues obviamente sobrepasó todas las otras épocas climáticas y Madrasis Auretenre. Entonces, pues bueno, esto digamos que es interesante explorarlo un poco más, digamos que no a nivel poblacional como lo hicimos, sino a nivel comunitario, extrapolarlo digamos que a otros arrecifes. Es interesante pues obviamente tener en cuenta aspectos, por ejemplo, como la cobertura de tejido vivo, qué tanto nivel de macroalgas tiene el sistema. Entonces, bueno, como para hacer una sinopsis, entonces, bueno, tenemos una diferenciación leve en las variables físicas y químicas entre periodos. En este caso, pues tenemos la temperatura y la aragonita que nos explicaron de una manera significativa en nuestro modelo. Esta diferenciación leve en las variables físico-químicas entre periodos, digamos que pues me generan a mí muchísima duda por dos razones. Uno, porque pues aunque estamos observando una temperatura, un gradiente de temperatura de aproximadamente 6 grados centígrados, no estamos observando, digamos, esos cambios en lo que es la química de los carbonatos. Puede deberse a masas de agua poco profundas que no tienen mucha influencia en las variables de la química de los carbonatos. Vemos, pues ya se sabe que es una surgencia que no es tan profunda, realmente no hay muchos procesos de remineralización, de pronto no es agua muy vieja, entonces no ha acumulado la cantidad de CO2 necesaria como para que nos genere todos esos cambios en la química. Algo que he estado leyendo últimamente y es la naturaleza geomorfológica de los sitios donde tú estás haciendo los estudios. Digamos que el caso de las bahías del Tayrona son bahías muy cerradas con bocas relativamente pequeñas, donde aquí hay que realmente entender el tiempo de residencia del agua. O sea, qué tan seguido se hace como un lavado de toda esa columna de agua y entra agua nueva. Esto porque hay procesos o pulsos metabólicos, como ya les hablé, que actúan en el arrecife y pues generan esos cambios. Digamos que el simple hecho de estar calcificando, de estar haciendo fotosíntesis, me están generando en el arrecife ya ciertas condiciones diferentes. Sin embargo, pues con el alcance que tuvimos nosotros con este experimento, pues no pudimos llegar hasta allá. Digamos que para eso pues hay que hacer o hay que diseñar un estudio específico para realmente poder probar estas hipótesis. Lo interesante, pues obviamente con la temperatura y la aragonita, que tenemos un efecto positivo en la calcificación, más no un efecto negativo. Entonces digamos que ya nos está completamente cambiando todo el paradigma de lo que nosotros ya estamos viendo normalmente. Tenemos una respuesta especie específica, eso sí, pues ya se ha reportado en muchas partes. Y pues obviamente la temperatura y la aragonita me están explicando significativamente la calcificación, por lo menos en una especie que es Madrasis auretenra. Acá podemos estar hablando de refugios de acidificación oceánica, pues no lo sabríamos, podríamos estar hablando de alguno de esos procesos. Digamos que ya hay algunos estudios que se han hecho en términos de blanqueamiento, que digamos que la surgencia está beneficiando, digamos, estas poblaciones, digamos en términos de blanqueamiento cuando el agua se calienta mucho. No teníamos tan presente la parte de la calcificación y pues bueno, creo que es un aporte importante de todo este estudio. A futuro pues tenemos que realmente realizar estudios a nivel comunitario para realmente entender todo lo que es la dinámica, extender los muestreos a un periodo de 24 horas, como ya les decía. Solamente tenemos la huella de una parte, que es digamos los procesos diarios, diurnos. Los procesos nocturnos pues necesitamos para complementar, digamos para hacer proyecciones a un año o proyecciones a más tiempo.
como esto se hizo solamente en periodos de tiempo en el día cortos, pues realmente no podríamos hacer eso, o no sería conveniente. Bueno, con el fin de entender el pulso metabólico, hacer más énfasis en procesos de disolución en un contexto de acidificación oceánica, extrapolar estos resultados de investigaciones experimentales controladas en sistemas de acuarios, pues yo creo que esto es muy importante también, manejar las dos partes, in situ tanto como experimental. Digamos que in situ uno no puede controlar muchas variables, o uno está básicamente supeditado a lo que te da el sistema el día que vas y cómo está el clima. Sistemas controlados pues ya te permite a ti realmente hacer proyecciones más precisas. Y pues definitivamente completar estos datos con muestreos más sistemáticos de las variables clínicas dentro y fuera de las bahías para probar hipótesis concernientes al pulso metabólico, buffers, alcalinización y control de la acidificación oceánica. Esto, idealmente, hacerlo en tándem con las variables que tú vayas a medir, con los experimentos. Digamos que es de la forma más práctica para tú poder controlar estas cosas. Y pues bueno, los dejo con estas cosas antes pues de decirles en lo que yo estoy. Pues es muy importante, ya como les decía, estudiar la parte de disolución y pues estudiar la parte de cobertura de tejido vivo en los arrecifes, porque pues se sabe que son dos variables que pues ahora se están hablando mucho y pues puede que estén generando las diferencias que se están encontrando entre sitios y entre organismos también. Bueno, ¿en qué me encuentro ahorita? Les voy a hablar brevemente. Entonces ahora me encuentro en un proyecto que se llama Observatorio de la Microbiología, Acidificación Oceánica y Disolución de Arrecifes Coralinos. Todo esto, digamos que eso es continuando con las líneas de investigación que pues yo he estado manejando, que estamos desarrollando, que desarrollamos aquí en el INDEMAR. Esto es, digamos, con la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Es un proyecto coordinado por la Universidad de los Andes, con, digamos, convenios con la Universidad Javeriana, y pues la idea es desarrollar todo un estudio o un observatorio con, digamos, sustratos artificiales, también con corales. La idea es hacerlo en un gradiente de profundidad entre 5 a 100 metros para también entender o tener claramente qué es lo que pasa por debajo de los 30 metros, que también hay comunidades mesofóticas muy importantes que pues la gente no está estudiando. La idea es hacerlo en el Caribe y el Pacífico y obviamente trabajar con sistemas experimentales in situ, y obviamente lo que encontremos acá pues llevar esas proyecciones a los sistemas experimentales. Entonces pues bueno, este proyecto apenas está empezando, digamos que estamos pues trabajando ahora como en convenios y mirando la forma de crear un sistema experimental pues eficiente, de bajo costo, para nosotros poder empezar a hacer esos experimentos. Y con esto pues muchísimas gracias, y si hay preguntas pues me encantaría responderlas, obviamente. Gracias a todos ustedes por la paciencia y la atención. ¿Hay preguntas en el chat? Si quieres nos En el auditorio tenemos alguna pregunta. Por acá. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y por todo este gran trabajo que estás haciendo, que nos llena aún más que de respuestas, más preguntas, ¿verdad? Esto es apenas la punta del iceberg, digámoslo así. Yo tengo la inquietud de, digamos, que si nos puedes contar cuáles fueron como esos puntos críticos dentro de tu experimento, tanto en campo como en laboratorio, que digamos, de no haberse manejado bien o debió haberse manejado de otra manera y que pudo haber dado un mejor resultado o no. Sí, es como esas cosas que uno de ensayo-error necesita conocer si uno quisiera, digamos, continuar digamos que respondiendo a esas inquietudes que te quedaron, y pues para hacerlo en adelante. Correcto, Diana, gracias por tu pregunta, sí es realmente muy relevante. Bueno, pues todos sabemos las dificultades que tuvimos, pues primero por pandemia, digamos que, pero bueno, eso ya está por fuera de lo que es, digamos, todo el contexto metodológico.
Una limitante que sí tuvimos fue desarrollar este estudio solamente en una bahía, digamos en este caso la bahía Chengue, donde pues el acceso allá es un poco limitado, tú solamente puedes llegar allá en lancha. Entonces lo que yo he dicho, idealmente si uno tiene acceso a una bahía aquí tú puedas acceder por tierra, precisamente para tener, digamos que esa huella de lo que son los picos de la surgencia. Yo estaba haciendo en esa gráfica que les mostré, después les muestro otros en esa gráfica de las imágenes satelitales que les estaba mostrando. Yo digamos que más o menos estaba haciéndole un seguimiento diario a todas esas imágenes para saber más o menos cómo iba la proyección de la surgencia, digamos que en la época que yo estaba haciendo, y hubo varios picos de temperaturas de 21 grados que hubiera querido obviamente muestrear, hubiera querido realmente hacer incubaciones porque seguramente me van a cambiar las condiciones, digamos, físico-químicas y seguramente química de los carbonatos, no estoy seguro. Otra también, digamos, o pues no limitante, pero que yo, digamos, aconsejaría, digamos, también poder trabajar con especies de coral masivo. Entonces eso se había planteado en un comienzo, pero para trabajar con especies de coral masivo tienes que hacer, digamos que, guarderías de coral. Entonces hay que ir, hay que sacar los bocados, hay que ponerlos allá a que se sanen, digámoslo así, se recuperen y trabajar después con eso. Digamos que por tiempo pues no pudimos hacer eso, lo que decidimos fue realmente hacerlo con esta especie de madracias y comporites que son ramificadas y tú solamente partes una rama y la puedes colocar en digamos que en una basecita con epoxi. Yo creo que esas dos cosas ayudarían pues muchísimo como para tener un entendimiento. Lo de la parte de 24 horas me quedé también con esa sensación de saber realmente qué pasa, tanto de la parte biológica como pues de la parte química y de los carbonatos. Entonces, no sé, yo creo que como esas tres cositas yo creo que serían interesantes. Y pues lo que dije también en un contexto, cuando dije lo del futuro, trabajar a nivel comunitario es indispensable porque ya a nivel comunitario realmente te va a poder dar una visión más clara de lo que está en sí el arrecife de manera funcional, cómo está funcionando. Porque igual no es solo coral, o sea, tenemos algas costrosas que también son importantísimas, tenemos toda una comunidad microendolítica que nadie mira, está completamente, digamos, olvidada y es una comunidad que también seguramente está generando muchas cosas de productividad en el arrecife. Otra pregunta por acá. Hola, Carlos. Hola. Carlos, tengo una pregunta respecto a cómo mediste la disolución en los sistemas de incubación, porque tengo entendido que ahí pues se obtiene el dato de calcificación neta, ¿cierto? Pero en la gráfica muestras disolución y no sé cómo debería sacarse. Sí, bien, gracias por la pregunta. Sí, bueno, la calcificación neta, digamos que se obtiene mediante pues, la técnica de anomalía alcalina y eso ya me incorpora la disolución. Pero ¿qué pasa? Que si yo no mido la disolución, pues yo no voy a saber realmente cuál es el aporte de lo que es la calcificación gruesa, que es lo que me está interesando. Pasa en muchos estudios que tú mides solamente la calcificación neta, tienes calcificación negativa, pero no sabes si esa calcificación negativa es porque el coral realmente paró de calcificar o es porque la disolución es tan alta que lo que está calcificando el coral no está aportando. Sencillamente se hizo de la misma forma como hicimos la calcificación, incubamos esqueletos de coral totalmente blanqueados, a esos esqueletos de coral se les hizo exactamente el mismo procedimiento, se hizo anomalía alcalina como para mirar cómo cambiaban, digamos que esos valores, esas micromoles pues, de alcalinidad total y carbono orgánico disuelto. Se hizo la misma estandarización de la parafina y básicamente se trató de la forma
O sea, igualito como si tú estuvieras trabajando con corales, digamos que vivos. Entonces, pues básicamente o sea, es eso, es digamos que saber por centímetro cuadrado qué tanto se me está disolviendo. Ya después, cuando nosotros digamos que tengamos datos de no sé qué cantidad de sustrato hay libre, entonces ya podemos hacer como esos cálculos, ya lo podemos extrapolar a, no sé, a un área más grande, si queremos. Pero sí, se hizo exactamente igual, no sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, ya lo tendré luego que visualizar un poco mejor, pero sí, es que no tenía muy claro lo de la disolución. Y la otra pregunta que tenía es, cuando pues, ese paso a realizar los experimentos durante pues, en la parte nocturna o en la noche, en los montajes de los experimentos de la incubación, los periodos de incubación deberían los mismos. Sí, debería ser exactamente lo mismo. Digamos que de hecho tú lo podrías hasta hacer en el día con cámaras oscuras, pero entonces ya eso también tiene, digamos que, no sé, o sea, o tienes que asegurarte que está completamente oscuro. De pronto hay algún cambio en la temperatura en el día que no pasa en la noche, entonces idealmente hacerlo en la noche. Si hay mucha limitante, pues de pronto se podría hacer con cámaras oscuras, pero sí, igual, exactamente lo mismo también, hacer los mismos tiempos de incubación, idealmente en el mismo sitio y pues nada, ver realmente cuál es esa huella, ese pulso metabólico que pasa en la noche en el contexto pues de nosotros, digamos, de su urgencia, no su urgencia. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Por acá. Bueno, antes de finalizar, pues quisiera ofrecer disculpas a las personas que siguieron nuestra transmisión en vivo. Hubo inconvenientes técnicos durante toda la transmisión, hubo intermitencia. Esta conferencia fue grabada, entonces la vamos a estar subiendo al canal de YouTube para que la puedan ver completa. Y bueno, agradecer nuevamente a Carlos por su presentación, por sus aportes y gracias a todos también los que nos acompañaron acá presencialmente. Que tengan todos un feliz día.